Y a propósito justamente de lo que decía Mariana, vamos a hablar de la situación en Olavarría, una ciudad que había tenido 3 casos en 2 meses y medio, Andrea, y de golpe son 33 ya a esta altura. Se miró en el espejo de Necochea, Olavarría, ¿no? Había tenido pocos casos, estaba superada la situación y una irresponsabilidad que, por otro lado, hay una investigación epidemiológica para determinar quién fue el irresponsable, quiénes fueron los irresponsables y además quiénes son ahora los contactos estrechos de los que estuvieron con esta cadena de responsabilidades. Bueno, todo a fase 1, solo los esenciales. Hasta el 15 de junio, fíjate, vos lo decías, había tenido nada más que 3 casos y por estas reuniones familiares, asados, cumpleaños y otros eventos sociales a determinar en esta investigación de la que te daba referencia, bueno, ya hay 33 contagiados, 21 en las últimas horas. Su intendente que había pedido flexibilización, por supuesto, antes de esta situación que se termina dando y que tiene que volver ahora a la fase más extrema de todas. Y no sé si me equivoco si te digo que fue uno de los intendentes que más, claro, con la voz más alta, había pedido justamente la flexibilización de la cuarentena. Tiene que volver todo, bueno, como decíamos, a fase 1, extremados los controles y además un gran impedimento ahora desde las localidades cercanas, Tapalqué, La Madrid, La Prida, para llegar a Olavarría. Nadie puede llegar y además nadie debería llegar, dicen desde estas localidades. Y un dato, sí, me parece que se lo podemos preguntar al entrevistado. ¿Podría llegar el plan Detectar a Olavarría justamente para contener esta situación? Se lo vamos a preguntar a Nicolás Kleplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas tardes. Bueno, la primera pregunta de Andrea. ¿Puede llegar el plan Detectar a Olavarría? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, hoy estábamos hablando con el intendente, el equipo de salud, la posibilidad de traer el operativo, el plan Detectar, para trabajar un poco en la búsqueda y la identificación de contactos estrechos de las personas que estuvieron implicadas en este brotecito y trabajar en contenerlo, tratar de que se agote acá. Así que muy probablemente en los próximos días podamos desplegar el operativo territorial. ¿Cómo está la situación en Necochea a esta hora? ¿Tienen detectados, más allá, bueno, de cómo se inicia Olavarría. Perdón, Olavarría, gracias, Olavarría, de Necochea, vamos a hablar después. El caso de Olavarría, ¿tienen detectados cómo comienza esta ola de contagios y si ya está controlada la situación? Bueno, hay un trabajo epidemiológico hecho en la búsqueda de los vínculos entre las personas. A mí me parece que la investigación sobre cómo es que ingresa tiene poca importancia, porque la verdad que estaban bastante abiertas las circulaciones de personas permitidas, porque estamos en una fase 4 acá, así que esto es natural. Cuando hay más movimiento y más circulación de personas, es probable que aparezca. Lo más importante de todo me parece que es entender, y creo que lo decían recién ustedes, un distrito que avanza porque no tiene casos, puede retroceder si aparecen casos, y eso no es más que lo que sucede en la pandemia. Lo que hay que tratar de hacer es, primero, no pasarse de la situación de protocolo para tratar de no tener más abierta la actividad de lo que debería por el riesgo que produce, y después mucha sensibilidad en la búsqueda, porque cuando aparecen casos hay que encontrarlos rápido. Eso es muy importante, porque si no uno los encuentra ya son muchos y hay que poder volver para atrás rápidamente antes de que esto sea un brote que se establezca. Este es un distrito que estuvo muchos días sin casos, así que hay que lograr aislar estos casos rápidamente y a sus contactos estrechos para poder que el resto de la comunidad se mantenga sin contagiarse y sobre todo los distritos vecinos, como mencionaron ustedes. Ministro, ¿cómo le va? Mariana Verón lo saluda. Uno se pregunta a partir de esto si la mayor cantidad de casos que estamos viendo en los últimos días tiene que ver con la mayor apertura que han hecho y por qué en este caso han hecho esa apertura si hay tantos casos. Bueno, la lógica es al revés. No se debieran hacer aperturas cuando aumentan los casos. Ahora, cuando aumentan las aperturas, empiezan a aparecer los riesgos de los casos. Y eso es lo que está sucediendo en Necochea, acá y en muchos otros distritos. Sucedió en Carmen de Areco, en Mercedes. Distritos que estaban sin casos, le aparece un caso, la decisión es cerrar. Es comprensible que cuando empieza a haber más circulación, empieza a haber más posibilidades de contagio. Por eso es que se toman las medidas de cuarentena. Y también hay que entender, eso siempre lo dijimos al principio, son decisiones que pueden ir y volver, porque uno va liberando a medida que se puede, pero cuando aparecen riesgos hay que volver para atrás para evitar que se establezca circulación comunitaria.
Krepla, ¿cómo le va? Andrea Dupla lo saluda, ¿cómo está? Quería llevarlo nuevamente sobre el tema del plan Detectar. Usted reconocía que es una gran posibilidad que se llegue con el Detectar allí a Olavarría, precisamente para poder llegar a la gente, a los casos sospechosos, a los casos cercanos de los positivos. ¿Qué posibilidades hay de ampliar esto a otros puntos del conurbano específicamente, teniendo en cuenta los buenos resultados que dio no solo en los barrios vulnerables de ciudad, sino también en los barrios vulnerables de provincia? Sí, dio muy buenos resultados, estamos trabajando al máximo. La verdad que ante cualquier sospecha de un posible brote comunitario, estamos activando el programa y lo que hacemos es la búsqueda casa a casa. Hemos visto más de 120.000 personas en sus hogares para encontrar circulación comunitaria. Y esto hasta ahora viene encontrando buenos resultados porque hemos logrado detectar brotes en barrios que luego tomamos medidas que hicieron que se controlen y lo seguimos haciendo todos los días. Además estamos aumentando la capacidad de respuesta del Estado, contratando más trabajadores, capacitándolo y teniendo más herramientas que nos permitan expandirlo. Hay muchísimos operativos en simultáneo desplegándose en más de 10 distritos en el conurbano bonaerense, todos los días, y eso estamos haciendo que sirva para, creo yo, una de las estrategias más exitosas que tenemos ahora, que es el control de los focos. Cada pequeño foco que se produce, el equipo de salud lo identifica sus contactos, aísla a las personas positivas y logramos reducir el brote. Este es el trabajo principal que nos permite que siga habiendo cierta actividad social, económica, de circulación y que no se produzca la epidemia con los casos que se están viendo en otros países del mundo. Es un trabajo muy serio, muy fuerte, muy enérgico que hacemos en articulación con los municipios, desde la provincia y con el Estado Nacional. Krepla, ¿cuál es la situación allí en el Ministerio de Salud bonaerense? Se han conocido que 3 choferes en total se han contraído COVID-19, si bien aclararon que nunca estuvieron en contacto con el ministro Goyan. ¿Tienen controlado? ¿Hay más personas aisladas después de aquel primer caso que se conoció hace algunos días? Fueron 5 choferes. También es entendible, nosotros estamos circulando mucho y estamos participando, acercándonos mucho a los casos positivos, entonces tenemos un protocolo de trabajo muy estricto, las normas de cuidado entre nosotros, todos trabajamos en el ministerio con distanciamiento, con barbijos, y detectamos muy rápidamente un brote y aislamos a todos los contactos estrechos. Así como decimos que hay que hacer, lo hicimos en el ministerio, y bueno, ni el ministro ni yo tuvimos contacto directo con los casos positivos, así que no tuvimos nosotros que aislarnos, pero sí se aislaron varios choferes. Y nada, están bien todos, por suerte, y el brote no siguió escalando, porque hicimos el trabajo que hay que hacer, que es aislar a los positivos y a los contactos estrechos. Nicolás, usted hace una semana nada más decía que probablemente había que retroceder en cuanto a las fases en la provincia de Buenos Aires, quizá también lo decía por la ciudad de Buenos Aires. ¿Sigue manteniendo esa postura? ¿A partir de las aperturas de esta semana la cambió? Yo pienso que las aperturas que se están planteando esta semana no son aperturas desde el punto de vista epidemiológico. Me parece que es muy importante que hagamos un hincapié no tanto en las aperturas, sino en la importancia del compromiso de cada uno de nosotros en cumplir con el distanciamiento, con las medidas de higiene. Ahí hay que hacer un esfuerzo muy grande. Si logramos aislar a los casos positivos y los contactos estrechos, vamos a lograr contener estos brotes. Yo creo que hay cada día más casos. La cantidad de contagios que se producen son acumulativos y la pendiente, si uno ve la curva, está subiendo. Si no cambia esto, va a seguir habiendo cada vez más casos y en algún momento va a ser un problema para el sistema de salud. Eso es lo que es una cuestión objetiva de la epidemiología. Algo tiene que suceder para que se reduzca. Nosotros trabajamos muy fuerte en los controles de los brotes para lograr reducir los casos mediante el trabajo epidemiológico. Pero eventualmente hay que circunscribir las actividades. Ahora, si cuando uno dice salir a dar la vuelta a manzana, esto termina fiestas o asados o actividades sociales más allá de lo permitido, entonces no se puede hacer algo como una actividad, como salir a caminar o a correr. Hay que ser muy riguroso y muy cuidadoso. Es una cuestión también entre todos y todas. Me parece que también tenemos que, desde la comunicación, retomar la idea del cuidado que al principio fue tan importante, ¿no? Lo de quédate en casa, no salgas si no es necesario, y empecemos a trabajar sobre el cuidado. No tanto hincapié sobre lo que sí se puede, sí se va liberando, sino sobre cómo hacemos para cuidarnos aún teniendo que salir a trabajar en una pandemia
que lo mejor sería no tener que hacerlo. Kreplak, por último, ¿es septiembre el mes donde en el Gran Buenos Aires se va a empezar a vivir cierta normalidad? Bueno, yo temo un poco hacer futurología porque nosotros nos basamos más o menos en la ciencia y es muy difícil predecir a tantos meses de distancia. Estamos hablando de 3 meses. Ahora, hay varias razones que nos hacen suponer que en el futuro puede haber unas mejores condiciones. Septiembre es un momento razonable, reduciéndose el invierno, es un tiempo suficiente para que la biología del virus pueda llegar a modificarse como se vio en otros países del mundo, y además porque hay mucha investigación científica. Y yo lo que creo, y que es muy importante decir, es si nosotros trabajamos en cuidarnos mucho y en garantizar unos cuantos meses más, 2 meses más, de que nuestra sociedad se mantenga sin tantos casos que colapsen el sistema de salud, creo que tenemos muchas alternativas que nos puedan permitir salir de otra manera. Lo que quiero decir es, no es que esto es para siempre. Yo creo que tenemos que ganar tiempo, que todo día que ganemos, semana que ganemos, bueno, ahí estaba entonces. Puede ser... Sí. No, digo que se acordó un poco. Digo Sí. que puede ser todo el tiempo que ganemos un tiempo suficiente y bueno para controlar la pandemia. Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, muchas gracias por esta comunicación. Gracias a usted.